Pasemos entonces a vectores. La clase anterior, yo les dije que dentro de las cantidades físicas existían dos tipos principales. Habían tres, pero bueno, nos vamos a enfocar en dos principales. Vectores y escalares. Escalares y vectores. En el caso de los escalares, todos los escalares tienen una única característica, que es su magnitud. Eso es todo lo que tienen. Magnitud. Magnitud. Y ejemplos de estos podemos hablar, por ejemplo, en el caso de energías, que se da en joules. Por ejemplo, si yo hablo de energía cinética, esto tiene un valor de 5 joules y eso es todo, es una cantidad. O si hablamos de temperatura, la temperatura son 230 Kelvin, por decir algo. Son valores que simplemente me dan una cantidad y esa es la magnitud. ¿Qué otro caso se me ocurre así rápidamente? Bueno, si hablamos de rapidez, por ejemplo, la rapidez viene dada por, o sea, simplemente un número, por ejemplo, 3 metros por segundo. Y ese es el escalar, ¿verdad? Cuando trabajamos con vectores, los vectores son una cantidad física que no solamente tienen la magnitud, que es importante, sino que también tienen dirección. Tienen dirección. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque hay ciertas circunstancias en las cuales una magnitud no nos dice nada. Por ejemplo, díganle ustedes al piloto del avión que el aeropuerto está a 30 kilómetros. ¿30 kilómetros para dónde? El piloto necesita saber hacia dónde. O le digan o que le digan a otro avión que el avión A va a 40 metros por segundo, o bueno, vamos más, a 300 metros por segundo. 300 metros por segundo, ¿para dónde? La segunda persona necesita tener una referencia, necesita saber hacia dónde se dirige el objeto a esa velocidad. Entonces, los vectores cumplen esa función. No solamente nos dan una magnitud, sino que también nos tienen que dar una dirección. Ahora, para ello, hemos utilizado herramientas importantes para poder ubicarnos en el espacio. Y lo principal que deberíamos de tocar en este punto son las coordenadas. Ustedes ya las manejan, principalmente las coordenadas cartesianas, ¿verdad? Existen diferentes tipos de coordenadas. La más común, coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas sabemos que nos dan 3 direcciones y las acomodamos siempre dependiendo de las necesidades, pero uno las puede ahí, uno las puede acomodar de acuerdo a las necesidades. Normalmente se utiliza que esta dirección sea bueno, normalmente, dependiendo de en qué año se encuentren, pero normalmente vamos a decir que esta es la coordenada X, esta es la coordenada Y esta es la coordenada Z. Sí. X, Y, Z. Usualmente esa es la forma en la que se colocan, pero se puede acomodar dependiendo, como les decía, dependiendo de las necesidades. Ustedes pueden poner la Y aquí, pueden poner la X aquí, o la Z, las pueden intercambiar como ustedes quieran. Es simplemente una forma de ubicarnos en el espacio. ¿Por qué? Porque cada una de estas coordenadas va a estar relacionada con una unidad de medición, longitud principalmente, y entonces a partir de ello yo puedo ubicar un punto en el espacio. Por ejemplo, si yo coloco este punto, ya veo que en el chat hay algo, denme un segundo. Este punto que está acá va a tener
un valor equivalente en Z, un valor equivalente en y un valor equivalente en X. De manera que yo puedo ubicar este punto a una distancia desde mi origen. Y las coordenadas cartesianas son como las más comunes en el sentido de que son más fáciles de visualizar, ¿verdad? Si yo divido el espacio en 3 dimensiones y utilizar esas 3 dimensiones que sean rectas y, bueno, ortonormales, es la forma más fácil de ubicarse. Pero existen otro tipo, ¿verdad? Por ejemplo, existen las coordenadas polares o coordenadas cilíndricas. Por ejemplo, si ustedes tienen algo por el estilo, voy a poner aquí aparte. Coordenadas cilíndricas. Antes de continuar con las coordenadas, voy a revisar el chat. Ok, es nada más. Quedó claro. Vean que vamos lento, ¿verdad? Estamos empezando, voy a ir lentamente. Opa. Ajá. Así. Entonces, las coordenadas cilíndricas, vamos a verlo. Usualmente lo que hacen es que se basan en un cilindro, ¿verdad? Como su nombre lo dice. Estoy tratando de dibujar un cilindro aquí lo más cercano posible a un cilindro, donde aquí vamos a tener recta hacia arriba y las unidades que utiliza son Z, que se coloca en esta dirección normalmente, una dirección radial que va desde el centro hacia afuera y además un ángulo, voy a cambiar esta dirección radial, no me gusta. Vamos a ver. A ver si lo logro. Ah. No. Borrador no sirve. Ahí ya está. Una dirección radial, voy a ponerla acá. El radio es simplemente un valor que va desde el centro hacia afuera. Si va hacia afuera es positivo, si va hacia adentro es negativo. Esa es la particularidad que tiene. Por lo tanto, por lo general es positivo. Y la otra dirección que necesitamos es el ángulo zeta. El ángulo zeta que se mide siempre a partir del eje X. Bueno, ahí queda. De hecho, hay una versión de cada una de estas coordenadas en 2 dimensiones. Por ejemplo, si trabajamos en 2 dimensiones en las cartesianas, utilizamos normalmente el XY. Si trabajamos en 2 dimensiones en las coordenadas cilíndricas, entonces lo que tenemos es, en vez de un sistema así medio... perdón. En vez de tener este sistema en 3 dimensiones, lo que tenemos es algo en 2 dimensiones, donde el radio o R va a ser el tamaño de esta flecha y el ángulo zeta se mide también desde el eje X. Este va a ser el ángulo zeta. Entonces, esto es en 2 dimensiones y para el caso de cartesianas, también en 2 dimensiones, esto sería X y esto sería Y. Este tipo de coordenadas son sumamente importantes para hacer análisis vectoriales, porque esta es la manera en la cual nosotros nos ubicamos. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, voy a hacer un pequeño repaso de trigonometría. Para que recordemos un poco toda la parte de trigonometría. Entonces, recordemos que
Si ustedes tienen... Tal vez... Voy a ponerlo aquí. Así. Si ustedes tienen el espacio cartesiano, XY, esto va a ser la Y y esto es la X. Y ustedes tienen un punto cualquiera, el que ustedes quieran, este de acá. Ustedes lo pueden poner en términos de un valor en X y un valor en Y, las ordenadas y las abscisas. Entonces, por ejemplo, en X vamos a tener esto de acá y en Y vamos a tener esta parte de aquí, de esta manera. Vean que si yo uno el origen con en donde se encuentra el final de este punto de acá, forma un triángulo. Y un triángulo que es rectángulo, 90 grados. Donde aquí vamos a tener una angulosita, que voy a llamar cita. Y aquí voy a tener un ángulo que le voy a llamar beta. Entonces yo puedo relacionar cada uno de estos valores de las la hipotenusa, que es la que une el origen con el punto final, le voy a llamar H hipotenusa, y los catetos. Entonces tengo un cateto aquí, le voy a llamar C1 y este es el C2, cateto 2. Entonces hay relaciones entre ellas, por ejemplo, si yo relaciono los catetos con la hipotenusa, yo voy a tener diferentes características o funciones, digámoslo así, que van a estar relacionadas directamente con los ángulos. Entonces las funciones que teníamos, a ver si ustedes se acuerdan, la primera, o bueno, la que se coloca siempre como la primera, el seno de cita. Ahora sí, tengan mucho cuidado porque aquí estoy hablando del seno de cita, estoy trabajando con este ángulo y la forma que va a tener este ángulo va a depender de con cuál cateto estoy trabajando. Entonces, si yo estoy trabajando con el seno de cita, lo que dice es que el seno de cita es el opuesto, el cateto opuesto, que sería C2, sobre la hipotenusa. El coseno de cita va a ser el cateto adyacente, que sería C1, sobre la hipotenusa, y la tangente de cita, que va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Profe, siempre es con respecto al ángulo, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado, tienen que tener mucho cuidado con el ángulo, exactamente. ¿Por qué? Porque si yo ahora, en vez de trabajar con cita, voy a trabajar con beta, entonces todo cambia. El seno de beta va a ser igual al cateto opuesto a beta, que sería C1, entre H. El coseno de beta va a ser igual a su cateto adyacente, que sería C2, entre H, y la tangente de beta va a ser igual a C2, el opuesto, C1, perdón, el opuesto entre el adyacente. Entonces, lo que mencionaba el compañero, ¿verdad? Eso es fundamental. Depende del ángulo con el cual estemos trabajando. Y ustedes van a ver en los problemas que a veces uno le da un ángulo, a veces uno le da el otro. Y el problema de eso es que ustedes se acostumbran a que, por ejemplo, para calcular, por ejemplo, calcular el cateto adyacente, ustedes siempre se acostumbran a trabajar con este ángulo cita. Entonces dicen, el cateto adyacente, simplemente agarro el coseno de cita, lo multiplico por H, que pasaría ahí, nada más despejando, ¿verdad? Y ya me da el cateto adyacente a cita. Entonces como que se lo aprenden de memoria, ¿verdad? Empiezan a asumir de que el valor que está acá
que es X, por ejemplo, en este caso, el valor X siempre va a ser coseno de zeta por el vector o por la magnitud del vector. Y eso es un error que es bastante común, que incluso hasta yo lo cometo también en los problemas. A veces uno, por ir rápido o por no detenerse a pensar qué es lo que está haciendo, lo hacen automático. Y eso es un error bastante común, ¿verdad? Muchas veces por eso, por descuido, la gran mayoría por descuido y algunas veces por desconocimiento, ¿verdad? Entonces tengan siempre ese cuidado. ¿De acuerdo? ¿Por qué les cuento toda esta parte de trigonometría? Porque sé que están flojos en trigonometría, lo hemos visto cada vez más comúnmente que hay un fallo en trigonometría, pero también porque cuando trabajamos con vectores, perdón, ya voy regresando a vectores. Cuando trabajamos con vectores, como les mencioné antes, los vectores, si trabajamos en 2 dimensiones, perdón, hay algo en el chat. Ajá, perdón. Ok, antes de seguir, ¿en qué se utilizan ese tipo de coordenadas? Las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas se trabajan en 3 dimensiones, claramente, y son útiles cuando ustedes tienen una simetría cilíndrica. Por decir algo, cuando ustedes tienen un cable. Entonces, en la parte de electromagnetismo, por ejemplo, si ustedes le están pidiendo calcular el campo eléctrico dentro de un cable o afuera de un cable debido a una carga que se encuentra en el cable, es más fácil calcular todas las integrales con coordenadas cilíndricas. Se hace mucho más sencillo que trabajarlo con coordenadas cartesianas. Entonces es más sencillo. Las coordenadas cilíndricas es similar a las coordenadas polares. Las coordenadas polares son en 2 dimensiones. Las cilíndricas son en 3 dimensiones, pero utilizan las mismas, R y Z. Nada más que a las cilíndricas le agregamos el Z para que sean 3 dimensiones. Y Gabriel, asumo que estaba respondiendo a César. Sí. Ok. Cuando estamos trabajando con vectores, nos acomodamos en el eje XY, ¿verdad? Donde este que está acá es Y. Uf, la Y me cuesta un montón hacerla. Esto es y esto es X. Entonces, cuando ustedes quieren representar un vector, normalmente, un vector en el espacio, entonces normalmente se representa con una flecha. Y además se le da un nombre, por lo general una letra, con una flechita arriba. Entonces, cuando hablamos de vectores, esta es la notación que vamos a tener y esto es fundamental también. Siempre que yo estoy refiriéndome a un vector, lo voy a poner como una letra con una flecha arriba. Una letra con una flecha arriba. Si yo digo esto, A es igual a 3 metros, por decir algo, esto es un escalar. Esto es un escalar, es la magnitud, puede ser la magnitud del vector, sí, pero esto es un escalar, esto no es un vector. Por ejemplo, habría una inconsistencia si yo digo que el vector es igual a 3 metros. Esto estaría mal, ¿por qué? Porque aquí yo solo tengo 3 metros y no tengo una dirección. Entonces, conceptualmente, esto estaría mal. Igualmente, si yo hago A igual a 3 metros al oeste, también eso estaría mal. ¿Por qué? Porque estoy dando una magnitud y una dirección y no estoy diciendo que sea un vector. Entonces, esto parece una tontería, pero es importante. Sí es importante tener claras cuáles son las normativas, digámoslo así. ¿De acuerdo? Entonces, así es como normalmente llamamos a los vectores, o como ¿cuál es la notación con la cual se trabaja? Recuerden, una flecha con una letra. En el espacio cartesiano lo trabajamos, en el espacio cartesiano, en el espacio con coordenadas cilíndricas, también lo trabajamos así. Es una flecha
Nada más que en el caso de cilíndricas hay que mencionar cuál es el ángulo y cuánto sería la magnitud de este valor de A. En el caso de las cartesianas lo trabajamos con las direcciones X y Y. Algunas características importantes de los vectores. Primero, los vectores forman o sea, se pueden sumar, se pueden restar, hay operaciones que se pueden hacer entre ellos. Además, y una de las cosas más importantes, y hago énfasis, aunque parezca una tontería, recuerden que están formadas por magnitud y dirección. Y estas son sus únicas características. Dirección, perdón. Estas son sus únicas características. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo tengo ahí el vector A, pero además ahora dibujo aquí otro vector que tiene la misma magnitud y la misma dirección, pero está ubicado en este punto. Entonces, este vector verde es igual a este vector rojo. Sí. Sí. Tienen la misma magnitud y tienen la misma dirección. Entonces, son el mismo vector. Y eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Al tener la misma magnitud y la misma dirección, son el mismo vector. Este verde que está acá, que acabo de dibujar, también es el vector A. ¿Y esto por qué es importante? Porque me da la oportunidad de agarrar los vectores y manejarlos como yo quiera y ponerlos donde yo quiera, siempre y cuando mantenga la misma magnitud y la misma dirección. ¿Por qué? Porque si yo estoy ubicado en este punto, estoy aquí sentado en mi silla y me dicen desplácese 3 metros hacia el oeste, entonces yo me desplazo 3 metros hacia el oeste. Si yo ahora me muevo y me pongo en el patio y me dicen desplácese 3 metros hacia el oeste, yo me puedo desplazar 3 metros hacia el oeste y me desplacé exactamente lo mismo. Por lo tanto, es el mismo vector. Entonces, esto es fundamental. ¿De acuerdo? ¿Por qué yo puedo hacer esto? Porque la física es invariante ante las traslaciones. ¿Qué significa eso? La física, las propiedades físicas de los objetos son la misma aquí que 3 metros más para allá o 3 metros más para arriba. Son las mismas propiedades las que ustedes van a medir. Las cosas varían, sí, obviamente. Si este es mi origen, donde estoy yo parado, entonces mi ubicación en este momento es 0. Si me voy para allá, ahora la ubicación con respecto a este origen va a ser distinta. Pero si a mí me piden que me desplace aquí o allá, el desplazamiento va a ser el mismo. Si me dicen que me desplace en un cierto tiempo, la velocidad va a ser la misma. Y si me dicen que esa velocidad tiene que ir variando en un cierto tiempo, entonces voy a tener una aceleración que va a ser la misma, indiferentemente si es aquí o allá. Profe, entonces, digamos, el vector sería el mismo, solamente que le indiquen a uno que sea respecto al origen, pues ya sería especificado. No, el vector siempre es el mismo, no importa dónde esté el origen. Lo único que puede cambiar, o sea, dependiendo del origen, lo único que cambia es la ubicación, pero la física es la misma. A ver, el vector posición sí va a cambiar. Si ustedes me preguntan cuál es el vector posición con respecto a ese origen o con respecto a este otro origen, digamos que tenga dos orígenes distintos o dos sistemas diferentes, ¿cómo se llama esto? Observadores distintos. Entonces sí, ahí sí estoy de acuerdo que este va a ser Y y este va a ser X y ahora les voy a llamar, bueno, X' y Y'. Entonces, claro, si estamos hablando de un punto en el espacio, la ubicación sí puede variar, eso sí es cierto. Pero la física, voy a tal vez un segundo para ser más congruente. Así. Entonces, vean que el vector ubicación, el vector posición para este origen sí es distinto al vector posición para este otro. Pero si estamos, por ejemplo, hablando de que este punto, esta partícula que está ubicada en este punto, se mueve a cierta velocidad, la velocidad va a ser la misma indiferentemente.
La velocidad es la misma en ambos casos. Puede tener diferentes direcciones, sí, pero la velocidad es invariante. Ahora, insisto, ¿qué es lo importante de todo esto? Que si yo estoy en el mismo sistema coordenado, yo puedo agarrar el vector A y acomodarlo donde a mí me convenga acomodarlo. Si a mí me sirve obtener el vector A en el origen, entonces yo lo acomodo en el origen. Si a mí me sirve acomodar el vector A, no en el origen, sino aquí, para ver cuál es el efecto que tiene sobre el punto, pues lo coloco aquí. Asumiendo, por ejemplo, que esto es una fuerza, entonces yo quiero ver cómo esa fuerza está actuando sobre el objeto. Entonces está actuando de esta manera en ese punto. Ahora, si lo que quiero ver es en el origen cómo está actuando, entonces otra opción que yo tengo es, ok, cambiemos el origen, acomodemos el origen a mi antojo. Voy a poner ahora mi origen acá y aquí trabajo con un nuevo origen que me es más cómodo para hacer las operaciones que tenga que hacer con ese vector. Entonces esto es fundamental, ¿verdad? Ustedes pueden acomodar su origen o pueden acomodar su vector a conveniencia y esto es muy, muy útil. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer una pausa en este instante. Veo que voy, bueno, el chat, perdón. A ver, para ver. ¿El desplazamiento puede ser considerado como un vector o es un vector? Es un vector. Desplazamiento es un vector. Los vectores tienen que empezar desde el origen siempre. No, los vectores se pueden acomodar donde ustedes quieran. Lo que pasa es que lo más sencillo es tener el origen. Ahorita vamos a ver con las sumas, por ejemplo, pero tener el origen al inicio del vector es más fácil para hacer cálculos. Y ahí vi que alguien respondió eso justamente, no tienen que estar. Y el cálculo le están haciendo un enredo con el espacio euclídeo y afín. Honestamente, no me acuerdo cuál era el espacio euclídeo y afín. No recuerdo nada de esto. No lo volví a utilizar, honestamente, pero voy a averiguarme un poco más para tratar de resolverle la duda. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, sí quisiera que avanzáramos un poco más en esto. No creo que hoy haga ejercicios. Los ejercicios que les puse ahí propuestos para resolver hoy, no creo que los termine. Pero sí quiero por lo menos terminar toda la parte de teoría, dejar toda la teoría cubierta. Para la próxima clase sí dedicarnos a hacer unos 4 ejercicios, tengo que ponerles un par más. Me gustaría ponerles unas demostraciones también. Ya empezar con la parte la próxima semana empezamos con la parte de movimiento en una dimensión. Entonces, quiero terminar esto lo más pronto posible, pero de la manera más tranquila, sin tener que correr. Muy bien, entonces les decía, en vectores siempre tenemos magnitud y dirección, esto es fundamental. También es importante que sepan que si estas son las dos cosas, ¿verdad? O las dos características del vector, si la magnitud cambia para un vector cualquiera, entonces ya no va a ser el mismo vector, digamos. Si A es igual a 3 metros al oeste, y ahora dicen algo ocurrió y ahora este vector A' es igual a 6 metros al oeste, claramente estos dos vectores no son los mismos, ¿verdad? O sea, es bastante obvio lo que bueno, voy a quitar la palabra obvio, pero es evidente que los vectores no son el mismo, ¿verdad? Por otra parte, y a veces, aunque también parece obvio, si cambia la dirección, no son el mismo vector. Y esto es importante. Lo vamos a ver más que todo en la parte de movimiento circular. Si tenemos un vector B que es igual a 3 metros al oeste y de repente por alguna razón algo cambia y ahora B lo voy a llamar B', es 3 metros, siempre 3 metros, pero hacia el este, evidentemente los vectores no son iguales.
les digo que esto a veces no lo notan cuando estamos trabajando con velocidades o cuando estamos trabajando con un objeto que se mueve a rapidez constante. Entonces, un objeto que tiene la misma rapidez, o sea, sé que no he visto el concepto de rapidez, pero creo que la mayoría lo comprende, ¿verdad? Si siempre se mueve a 3 metros por segundo constantemente, pero además cambia su dirección, el vector deja de ser el mismo. Y al dejar de ser el mismo, al existir un cambio, es porque existió algo que lo hizo moverse, en este caso una fuerza. Entonces, al haber un cambio en la dirección, existe una fuerza y por tanto existe una aceleración. Esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero que les quede ahí en algún rincón de su cerebro para cuando estemos viendo esa parte de movimiento circular, que hagan, que regresen también a esta parte de vectores y digan, ah, mira, si cambia la dirección, no es el mismo vector, aquí tenemos una fuerza que me hizo cambiar el vector. ¿De acuerdo? Bien, una parte muy importante para al trabajar con los vectores, una herramienta muy importante son lo que llamamos los vectores unitarios. Los vectores unitarios, como su nombre lo dice, tienen magnitud 1 y son bastante útiles para dar direcciones. Entonces es una herramienta, ¿verdad? Si tenemos el eje X y el eje Y, entonces uno lo que hace, este es el eje, bueno, estaba usando el mouse este es el eje Y, este es el eje X. Entonces existe un pequeño vector, un vector de magnitud 1, exactamente 1, que va en la dirección X y que le llamamos el vector X techito. Y un vector que va en la dirección Y, que también es de magnitud 1, que le llamamos Y techito. En el caso de Z se le llama Z techito. También existe otra notación. Por ejemplo, está el vector X, que es lo mismo que el vector Y, el vector Y, que es lo mismo que el vector J, y el vector Z, que es lo mismo que el vector K, IJK. Esa es otra notación que se le da, más común de hecho entre los físicos. Los físicos utilizamos normalmente estas tres, IJK, pero en alguna ocasión me van a ver que utilizo X, Y, Z indiferentemente. Inclusive, espero no hacerlo, pero me puede pasar que en el mismo problema enredo X, Y, Z y después digo IJK. Sepan que se refieren exactamente a lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿para qué sirve esto? Imagínense que ustedes tengan un vector cualquiera. Vamos a decir este vector que le voy a llamar el vector A, para mantener la costumbre. Este vector A que está acá. Y A, como lo vimos antes, tiene una componente AX y tiene una componente AY. Que estas componentes las podemos calcular a partir del ángulo θ que vayamos a tener acá, por ejemplo, y de la magnitud de este vector. Entonces, por eso es la importancia, de la trigonometría para los vectores, ¿verdad? Porque yo puedo pasar de coordenadas cilíndricas a coordenadas polares, perdón, a coordenadas cartesianas indiferentemente, siempre manejando la trigonometría. ¿Cómo? Por ejemplo, yo sé que este AX que hice aquí va a ser igual a la magnitud de A, o sea, la hipotenusa, por el coseno del ángulo θ. Y la magnitud de Y va a ser igual a A por el seno de θ. Aquí es donde empiezan las confusiones, ¿verdad? Porque normalmente a uno le dan el valor de θ, pero también le pueden dar el valor de beta, ¿verdad? Si le dieran el valor de beta acá, entonces hay que tener cuidado porque para calcular a X y a Y se hace con seno para AX y con coseno para AY. Entonces hay que tener esos cuidados. Ahora,
Ojo aquí, yo estoy trabajando con magnitudes. Todo esto son magnitudes, ¿verdad? Aquí no estoy diciendo que este sea el vector. ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo acomodar el vector A y escribirlo como una magnitud en la dirección X, vector unitario X, más una magnitud en la dirección Y. Y esta es otra notación que es muy común, que es bastante útil y que se utiliza para, poder, para nombrar, digamos así, a los vectores o para dar valor a los vectores. Vean que el hecho de que sean en direcciones distintas los hace totalmente independientes. O sea, al final de cuentas, el vector A va a tener un valor 3 en la dirección X más, pongámosle, no sé, 6 en la dirección Y. ¿De acuerdo? O sea, yo no sumo este 3 más este 6. Son direcciones X, direcciones Y. Estos son peras, estos son manzanas. O sea, estos no se suman. Esto me dice que el vector A tiene 3 unidades en la dirección X. Recuerden que X es unitario, entonces no me afecta. Y 6 unidades en la dirección Y. Así es como, esa es la otra manera de, y esa es la utilidad que tienen los vectores unitarios, ¿verdad? Entonces, esta es la otra manera en la cual podemos trabajar vectores en coordenadas cartesianas. Ahora, si lo que yo quiero es trabajar en coordenadas cilíndricas, entonces yo puedo decir que este vector A lo puedo acomodar como la magnitud de a un ángulo θ. Esta es la otra forma de ponerlo. Cuando yo sé que A, recordando Pitágoras, va a ser igual a la raíz de AX al cuadrado más AY al cuadrado. Y lo voy a hacer como si fueran 3 dimensiones de una vez. Más AZ al cuadrado. AZ al cuadrado. Si es en 3 dimensiones, igual se suma, ¿verdad? Todos al cuadrado. No me vayan a poner A a la 3, AX a la 3, allá a la 3, porque como eran 3 dimensiones, creían que tenían que poner un 3 aquí. No. Estamos trabajando con la norma o la magnitud y siempre se calcula de esta forma, ¿de acuerdo? Tengan esto tenganlo bien presente. Y además el ángulo θ lo pueden calcular de diferentes maneras. Pueden utilizar el seno, el coseno o la tangente. Pero lo más común es utilizar la tangente inversa de AY sobre AX. Entonces esta es la forma más común para calcular θ. Pero por ejemplo, si ustedes tuvieran el valor de A y el valor de X, entonces pueden utilizar el coseno y calculan θ con el coseno inverso. También se puede hacer de esa manera. Entonces, estas son las dos notaciones que tenemos para los vectores. Puede ser en polares, que es este caso, o en cartesianas. Ahora, es interesante también, ustedes pueden trabajar con cartesianas y con esta notación, llamémosla, esta notación de vectores unitarios. Por ejemplo, también es posible decir que A va a ser igual a la magnitud A en la dirección radial más el ángulo θ en la dirección θ o en la dirección tangencial, pongamos la dirección tangencial. De esto vamos a hablar más adelante, pero bueno, esto también es posible hacerlo. Trabajarlo con las coordenadas, con los vectores unitarios polares. A veces le llaman tangencial o también le llaman la dirección θ. Cualquiera de las dos es válida. Bien. ¿Profe? Sí.
para hacerme como una confirmación, para lo de las polares, entonces nada más pone como la magnitud del vector y se multiplica por ese signo que hace referencia al ángulo, simplemente. Sí, no, no es que se multiplique, se coloca así. Por ejemplo, usted dice que A es igual a, voy a 9 más 36, 45, raíz de 45. A la raíz de 45, un ángulo, y el ángulo sería 70 y algo. Bueno, no sé. Pongámosle aquí 73, por decir algo. 73 grados. Entonces se puede colocar de esta forma. O sea, Entonces, entonces ya se pone la magnitud del ángulo y ya de una vez el ángulo que ya tiene ese ángulo, o sea, no se hace con respecto al ángulo que a uno le dicen, sino el que saca uno con raíz de 45. no lo entendí, con raíz de 45. O sea, por ejemplo, ese ángulo de 63 grados, Ajá. Se ¿fue supone que uno aleatorio o viene de fuerza con con la raíz de 45? se supone que lo calculé a partir de este valor de acá. No sé si esa es la duda, es que no me queda claro lo de... O Es sea, que lo que me queda de las coordenadas es que, por ejemplo, uno no ve las componentes como tal, entonces, como, pues, ahora está yendo con las de arriba. las estaba tratando de hacer con las de arriba, pero no las calculé. Voy a calcularlas para que no haya confusión. Vamos a ver. Ok, gracias. Asumamos que tenemos este vector 3x más 6. ¿Verdad? Es este 3x más 6y. Entonces, si yo hago el cálculo de la magnitud, entonces me va a quedar 3 al cuadrado, que sería 9, más 6 al cuadrado, que, lo calculé mal, ahora que lo pienso. 9 más 36, o no, sí lo calculé bien. 6 al cuadrado es 36, 6 por 6, 36. Sí, entonces sería raíz de 45, ¿verdad? Sí, raíz de 45. Entonces esta es la magnitud del vector. Y después el ángulo, yo lo calcularía con la tangente inversa. Tangente inversa de 6 sobre 3. Y eso me va a dar un ángulo de 63. Fallé. No era 73, era 63. 63,43, pero bueno, redondeado 63. Entonces yo escribiría las polares de esta manera, para este caso específico. Ok, sí, ya me quedó muy claro. Gracias. Ok. Profe, 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 Sí, esa línea que está bajo el 63 es necesaria. a mí me gusta ponerlo o sea, a mí me gusta ponerlo para hacer énfasis de que este es el ángulo. Es bastante común en la notación cuando se trabaja con números complejos. Los números complejos también se pueden dar en términos de ángulos por un desfase que hay. Entonces uno tiene en el eje Y los imaginarios, en el eje X los reales, entonces uno puede trabajar ahí como si fueran con ángulos. A nivel de ingeniería esto es muy común, yo creo que de ahí se me pegó porque yo también estaba estudiando ingeniería eléctrica que nunca terminé, pero sí, es bastante común que se utilice esto, es como una escuadra en realidad. Entonces uno hace esto, así, 63 grados, raíz de 45, así. Ok, ok. A mí me gusta trabajarlo así, no es que sea necesario. O también ustedes pueden poner el vector A es igual a 45 a un ángulo de 63 grados, ángulo, no, ángulo de 63 desde el eje X positivo. Esto es importante también. Desde eje X positivo, sí. Esto es importante. Por convención, todos los ángulos siempre se trabajan desde el eje X positivo. Entonces uno lo reporta así, desde el eje X positivo. Si ustedes no me dicen absolutamente nada, por ejemplo, ustedes me dicen que el vector es, digamos este vector así. Este vector tiene una componente Y y una componente X, como todos. Entonces, digamos que este vector A se los doy en componentes.
y les digo, las componentes son menos 4x más 2y, y entonces lo vamos a pasar a polares. Entonces yo digo, bueno, A va a ser igual a raíz de 20, ¿cierto? Sería 4 por 4, 16, más 4, 20, raíz de 20. Y el ángulo sería la tangente inversa de 2 sobre 4, que me va a quedar los mismos valores de antes. De 2 entre 4. Que me da, no. Sí, está bien. 26.56. Entonces aquí yo tengo ángulo de 26.56. Y lo puse así porque así fue, esto fue lo que me dio la calculadora. Si ustedes me dicen esto y me presentan este dibujo que está acá, aquí hay algo malo. ¿Por qué? Porque estos 26,56 que le da la calculadora siempre se los da con respecto al eje X. Estos son los 26 que está diciendo la calculadora. Lo cual en la convención no tendría ningún sentido, porque la convención siempre se mide desde el eje X. Entonces, ustedes el ángulo que deberían de reportar, si no me dicen ninguna aclaración, el ángulo que deben de reportar es este que está acá, que sería 180 menos 26,56, lo cual daría lo cual daría 153,43. Entonces, mucho ojo a estos detalles, son detalles que bajan puntos, entonces tengan cuidado. Aquí ustedes lo que debieron reportar era 153,43. Profe, Sí. una consulta un poco fuera de tema. ¿Usted sabe cómo, o sea, cuál es, digamos, cómo cambiar en la calculadora blanca de radianes a grados? Es que salen dos tipos de grados y no sé cuál es. Por lo general hay una opción de setup que en mi calculadora, en esta, uno hace Shift y hay un botón que es Mode Setup. Ajá, sí. Entonces usted aprieta ahí, le sale un montón de opciones. La que usted anda buscando es Degrees, DEG, que en Ok. mi calculadora es el número 3. Es que en mi calculadora sale grado zigzag y sale entre paréntesis D y dice grado cent y sale entre paréntesis G. Entonces, no sé cuál sería en ese caso. La que es entre paréntesis D, Ok, ok. Gracias, gracias. que hace referencia a degrees. Ajá. Genial. Ok, entonces en este caso, en este problema, al hacer esta transformación a coordenadas polares, sí tienen que tener ese cuidado de que si ustedes no me hacen ninguna aclaración, yo asumo que están midiendo desde el eje X, y si están midiendo desde el eje X, entonces debería de ser para este 153 grados. ¿Qué otra opción pudieron haber hecho? Pudieron haber hecho A igual a raíz de 20, A igual a raíz de 20, con ángulo de 26,56 y con la nota aclaratoria desde eje X negativo. A mí no me interesa que ustedes sean formales, o sea, no me interesa que sigan todas las reglas o todas las convenciones. Me interesa que entiendan qué es lo que están obteniendo. Eso es lo que a mí me interesa. Que si ustedes me dicen que es desde el eje X negativo, ok, yo entiendo, está aquí. Eso es lo que ustedes querían decir y es claro. Pero si ustedes me lo dejan como 26,56, yo asumo la convención y estaría mal. ¿De acuerdo? Entonces tengan esos cuidados. Las polares son en grados o también se pueden poner en radianes. También se pueden poner en radianes, nada más especifíquenlo, ¿verdad? Cuando están trabajando con grados, que yo no lo estoy haciendo, valga la aclaración. Si están trabajando con grados, hacen esto. Y si están trabajando con radianes, ponen radianes. O sea, 3 radianes o 180 radianes o lo que sea. Son unas unidades y se deben de colocar las unidades. Aquí, digamos, yo me estaba equivocando, no estaba poniendo el circulito este de los grados.
¿Cómo sería lo del arreglo de la convención para radianes? Nada, igual, usted me puede poner 30 radianes desde el eje X positivo. Ahora, eso es que los radianes, ahí habría que tener cuidado. Es que los radianes, es muy raro que uno haga esa aclaratoria. Uno de los radianes siempre los mide desde el eje X positivo. Pero ahí, si usted me dice son 30 radianes desde el eje X negativo, vale la aclaración. Ajá. Hay otro detalle más, además, y aquí también estoy cometiendo otro error. Hay otra convención que dice que los ángulos se miden positivos en contra de las manecillas del reloj, o sea, en esta dirección, y por eso uno mide 153,43, son positivos, y negativos en esta dirección. Entonces, estos 26,56 deberían de llevar aquí un menos. Porque vamos a favor de las manecillas del reloj. Detalles que son mínimos. O sea, si ustedes me cometen un error de este tipo, dependiendo del problema, les bajaré un punto o 0.5. O sea, cualquier cochinada es solamente para que se acuerden de que eso tienen que tener ese cuidado, nada más. ¿Qué les iba a decir? También existe la posibilidad de que me hagan el dibujo, ¿verdad? Si ustedes me dicen, llegan al resultado, este es el resultado, ¿verdad? O el resultado que ustedes quieren, ustedes dicen, este es el vector A. Y me dibujan aquí el ángulo, 26,56. Ya para mí eso es suficiente también. Con esto ya ustedes me demuestran que saben qué es lo que están haciendo y a dónde están ubicados. No me voy a poner en pequeñeces de que aquí le faltó el menos o no. No, yo entiendo que ustedes evidencian que ustedes comprenden a dónde está el vector. Y con esto para mí es suficiente. Bien. Una vez que entendemos esto de que los vectores se pueden poner en diferentes notaciones, vamos a pasar ya propiamente al álgebra de los vectores. Y lo primero que tenemos que ver, y la forma más fácil, o la operación más fácil que hay entre vectores es la suma de vectores. La suma de vectores se puede ver de dos maneras distintas también. Se puede ver de una manera gráfica y se puede ver de una manera algebraica. Vamos a asumir lo siguiente. Este es el vector, este es el eje X, este es el eje Y. Vamos a decir que tenemos un primer vector A, que es, mejor trabajemos aquí. Un primer vector A. Además tenemos un vector B, que digamos que es este otro que está acá. Y incluso voy a meter un vector C, que voy a decir que es uno que empieza acá y sale por acá. Vamos a poner los nombres. Este es el vector C. Este es el vector A. Y este es el vector B. Si yo quiero hacer A más B más C, si a ustedes les piden hacer la operación A más B más C, entonces gráficamente se puede hacer de la siguiente manera. Desplazamiento. Se puede hacer de la siguiente manera. Ustedes pueden agarrar cada uno de estos vectores y digamos, vamos a empezar con el vector A. El vector A es este que está acá. Entonces agarro el vector B y lo coloco en la cabeza de A.
y agarro el vector C y lo coloco en la cabeza de B. No me deja hacer movimientos pequeños. Vamos a ver si... Podría decirse que uno está tratando como de convertir en una sola cosa semejante esos vectores, en el sentido de que, por ejemplo, y dependiendo de hacia dónde se muevan, se restan y se suman. Sí, lo que yo estoy haciendo gráficamente es acomodarlos de manera que, bueno, se van a restar y sumar, sí, por los signos que vayan a tener sus componentes. Ahora lo vamos a ver de manera algebraica. Pero lo que estoy haciendo es, de manera gráfica, explicando qué es la suma de un vector. Y la suma de un vector al final de cuentas, o de varios vectores, al final de cuentas es unir el punto inicial, que es el punto donde empezaba A, con el punto final. Esto que está acá, esta flecha gris, va a ser el vector que voy a llamar D, que va a ser igual a la suma de A más B más C. Ahora recordemos que A tiene componentes, entonces yo lo podría escribir como AX en la dirección X más AY en la dirección Y. Y este sería el vector A. Y aquí yo tengo el vector B, que sería BX en la dirección X más BY en la dirección Y. Este sería el vector B más CX en la dirección X más CY en la dirección Y. Y este sería el vector C. Ahora, como les dije antes, ustedes no agarran y suman los X con los Y. Ustedes agarran y suman X con X, B con B, Y con Y Z con Z, etc. De manera que entonces les va a quedar que D va a ser igual a X más BX más CX, todo en la dirección X, más AY más BY más CY, todo en la dirección Y. Gráficamente, ¿qué es lo que se ve? Voy a tratar de, vamos a ver si tengo todos los colores. A ver. Vean que AX está aquí. Ese es AX. Vean que B, vamos a ver colores. Vean que BX está aquí. Que va hasta este punto. Y vean que C empieza en este punto de acá, donde termina y se devuelve. Y entonces me queda hasta aquí. Por tanto, DX, vamos a ver si tengo aquí, sí. Entonces, DX va a ser el que empieza en el origen y termina acá. Esto que está aquí es DX. Que es justamente lo que se ve reflejado acá. Estoy sumando A más B más C. Ahora, C tiene una dirección negativa tal vez no debía hacerlo así, pero bueno, no importa. C tiene una dirección negativa, entonces C se devuelve un poco y al final lo que me queda es DX. Entonces, algebraicamente y gráficamente, obviamente, claramente son equivalentes. Son dos métodos que tienen que ser equivalentes. Igualmente pasa en la dirección Y, ¿verdad? Vamos a tener, tal vez en la dirección Y va a ser más explícito como queda. Vamos a tener AY, la BY, que es, tal vez parece un poco más pequeña, esta BY que va hasta aquí, y después tenemos C, es negra, y después tenemos C que va hasta aquí arriba. Y por lo tanto, DY va a ser igual a la suma de todas las componentes presentes. Esta es DY.
tal como se ve reflejado acá. AY más BY más CY. Ahora, el método gráfico, van a encontrar, puede ser que encuentren problemas de esto, yo ni siquiera los recomiendo, no puse ningún problema recomendado de esto, pero en muchos libros van a encontrar este tipo de problemas, de que le dicen gráficamente, agarre y sume este más este más este, y después mida el ángulo que queda aquí les va a quedar el ángulo cita, entonces determine cuánto es el ángulo cita, y con una regla mide cuánta es la magnitud del vector D, y determine el vector D. Entonces al final uno dice, bueno, D es igual aproximadamente a 5, con un ángulo de 76. Pero para hacer este tipo de problemas gráficamente, uno tiene que tener una precisión muy alta. Uno tiene que estar muy seguro de qué es lo que está midiendo. Y hacer las escalas correctamente, ¿verdad? Porque ustedes, digamos que a veces le dicen, en vez de darle centímetros, le dicen, bueno, se movió 100 metros para allá, 400 metros para acá, entonces uno tiene que hacer una escala para que le quepa en el cuaderno y tener una escala bien correcta, medir correctamente, que no haya mucha imprecisión y al final usted obtiene ahí un resultado aproximado. Se pueden hacer este tipo de problemas gráficos. Más que para cálculos cuantitativos, yo los recomiendo para poder comprender qué es lo que está sucediendo. Van a ver, existen demostraciones que creo que les puse un par de demostraciones entre los ejemplos, entre los problemas recomendados, que a veces es bueno dibujar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, hay uno que uno le dicen si A más B, creo que es algo así, la magnitud de A más B es igual a la magnitud de A menos B. Creo que era así, algo así. Entonces se tiene que cumplir algo. Entonces se cumple que, no recuerdo qué era, que la magnitud de A y la magnitud de B creo que son iguales o algo así. Entonces, cuando uno tiene una cosa de este estilo, dibujar y hacer el procedimiento es muy útil. Funciona bastante bien. Entonces, es más como para entender qué es lo que está sucediendo que para calcular algo. Si ustedes tienen que hacer la suma de vectores, hagan de la forma algebraica. Agarren, ustedes tienen el valor de AX, tienen el valor de AY y el valor de BX y BY, CX, CY, sumen los X con los X, sumen los Y con los Y, y ahí sacan D. Si tienen que calcular el ángulo, lo calculan con trigonometría. Si tienen que calcular la magnitud, la calculan con Pitágoras y ya está. De esa forma es mucho más sencillo. ¿Alguna pregunta? Ya se han ido bastantes. Bueno, se han ido unos cuantos de la clase. No hay dudas, todo claro. Para sacar el ángulo final, Sí, todo claro. Sí, el ángulo final. digamos, normalmente es como entre Y, pero digamos, en este caso, ¿cómo sería? O sea, ustedes aquí asuman que ustedes tienen números, ¿verdad? Entonces al final aquí usted lo que le va a quedar es un número. A usted les va a quedar que D es igual a un valor de X, que pongamos, no sé, 6X más, no sé, 18Y. Entonces, o sea, tienen que tener claro que esto que estoy diciendo aquí algebraicamente, al final de cuentas son números, ¿verdad? Entonces, usted la cita la calcula igual con la tangente inversa de, voy a ponerlo algebraicamente, AY más BY más CY entre AX más BX más CX. Y le va a dar el valor, o sea, aquí usted lo que tendría que poner es 18 entre 6, ¿sí? Tangente inversa de 18 entre 6, y ahí le tiene el valor, y la magnitud la saca de la raíz de 6 al cuadrado más 18 al cuadrado. Asumiendo que eso es lo que da esto, ¿verdad? Estoy haciendo un caso hipotético, que no
Profe, el módulo es lo mismo que la magnitud, ¿verdad? Sí, módulo y magnitud es lo mismo. Ok, Sí. gracias. Nada más, bueno, quería hacer una aclaración. No sé si todos lo vieron ayer en Discord, que puse que no iba a haber consulta, porque estaba en una reunión con una gente del Hospital México para hacer un proyecto con el Hospital México. Entonces, la reunión tomó muchísimo más tiempo de lo que esperaba y no pude estar presente durante las horas. Si quieren reunirse todavía, o sea, si tienen intención, querían conversar algo, avísenme y podemos coordinar en algún momento, tal vez de la próxima semana, para lo que sea, si quieren, no sé, si tenían dudas de algún problema o algo, porque ayer no estuve en consulta, no sé si alguien intentó conectarse si quiere, pero bueno, para que lo tengan en cuenta aquí. Siempre hay maneras de que nos podamos acomodar y reunirnos. Gracias, profe. Mira, estaba sin el video. Si no hay ninguna otra duda, dejemos hasta aquí la clase. Espero para el día de hoy subir todos los videos, tanto de la clase anterior como de esta, para que ya les quede en YouTube. Yo siempre voy a subir los videos, a veces me tomo un poquito más de tiempo, pero bueno, la intención es siempre subirlos. Entonces, si no hay ninguna otra consulta, que pasen un buen fin de semana. Nos vemos el martes. Ok, profe, muchísimas gracias. Igual, profe. Una consulta final. El próximo quiz sería el próximo viernes, ¿no? Sí, el próximo viernes tenemos quiz. Probablemente va a ser de la parte de vectores. Ok, por ahí. Usted el lunes estaría, bueno, el martes estaría haciendo los ejercicios que ya. Sí, el martes vamos a hacer ejercicio. Bueno, voy a terminar de ver la materia. Me hizo falta todavía resta de vectores y la parte de multiplicación de vectores, que es fundamental. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Vamos a ver, Gracias, Luis, profe. pura vida. Vamos a ver, para señalizar el valor del ángulo, ¿se puede poner la escuadra al revés? No entiendo a qué se refiere. Perdón. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir y le voy a compartir la pizarra. Voy a guardar y voy a borrar todos los dibujos. Y dígame qué es lo que quiere hacer que no entendí. Usted puede dibujar ahí, Luis. Nada más busca entre el menú algo de pizarra o dibujar o algo así y ya podría dibujar. Yo coloco una escuadra debajo del ángulo. ¿Usted se refiere? A ver si quedó claro. Digamos, lo que yo hago, que es los ejes, poner aquí el eje X y el eje Y. Entonces, usted se refiere a esta escuadra. O sea, a esto que se forma aquí. Usted puede dibujar. Puede intentar dibujar, a ver si. A ver si entiendo lo que me quiere decir. Como si fuese el sector plano. Vamos a ver. Ya sé de qué me está hablando. Creo que sé de lo que me está hablando. Cuando yo digo que A es igual a un valor 10 escuadra ángulo, ¿a eso se refiere? Ok, entonces ponerla si fuese, se puede poner la escuadra al revés, como poner así. No sé, nunca lo he visto así.
Nunca lo he visto así, honestamente. Como les digo, yo lo saqué más de la parte con números complejos y en ingeniería, cuando uno está viendo potencias complejas. Entonces yo recuerdo que a uno le decían que tenía que dar la potencia en esta forma. Le llamaban polar también. Entonces siempre se me quedó, uno pone la magnitud, ángulo y tal cosa. De hecho, por Eso, ejemplo, eso le iba a consultar. Esa es la forma polar, ¿verdad? sí, esta es la forma polar. Ok. Que de hecho esto, si mal no me acuerdo, en LaTeX, por ejemplo, también cuando uno quiere, cuando uno quiere ponerlo en esta forma, existe un comando que se llama Polar, creo que es, y lo que hace es que uno le hace esta línea, pero se la hace más como así. Y le pone el ángulo acá a 8 grados, por decirlo. Pero no le haga tanta mente a eso, o sea, no es nada del otro mundo. No le haga tanta mente a esto es algo, son detalles. Detalles de nomenclatura o de formato, vamos así, de forma, no tienen una importancia a nivel de física realmente. Si no le gusta este formato, también siempre me puede poner que A es igual a 10 con ángulo de tanto. Ya ahí también esto es válido. Sí, es más fácil, ¿verdad? Claramente. Se simplifica mucho más. Pero bueno, muchachos, los dejo. Muchas gracias. Ya quedan pocos. Hasta luego.